hora del rock. Para hablar de Beastars, tenemos que hablar de la naturaleza humana, del cómo podemos sobrellevar las etapas de la vida para no perdernos a aquello que los instintos nos llaman. Mantenernos en el camino, no resultar perdidos en la búsqueda de saber quién somos y qué queremos hacer. Donde perderse es fácil, donde no saber quién eres y por qué estás vivo resulta ser algo completamente normal en esta vida. Llegamos a pensar que todo aquello que quisiéramos tener de alguna manera será nuestro, ya sea por el tiempo o ya sea porque simplemente creamos merecer aquello que tanto queremos. Hoy hablaremos de Beastars. Hoy hablaremos de una serie que caló hondo en mi naturaleza más interna. Hoy vamos a desflorar aquel arte llamado anime, el cual en Beastars ocupa una de las ramas en las que este árbol se manifiesta en forma de conocimiento. Es muy fácil dejarse llevar, no entender qué es Beastars, dejarse llevar por lo que las personas que no han visto la serie dicen de ella, que es una serie para furros, una típica serie que sexualiza a los animales, una serie fetichista, estúpida e infantil. Es fácil dejarse llevar por ese tipo de comentarios, pero la realidad es que Beastars es un producto muy profundo y que, así como otros productos de Netflix que documentan casos atroces de asesinatos en la adolescencia, sinceramente creo que Beastars también podría ser protagonista en este tipo de historias y ser recomendada para que lo vean los adolescentes. Realmente es difícil poder explicar de qué trata Beastars, porque no podemos decir que trata de furros, que trata de un amor, de un romance barato. Para nada. Beastars habla de la naturaleza en un mundo diferente y trata de una manera muy distinta todo este tema, porque entiende que las personas somos distintas, que podemos tener dificultades donde otros ven una facilidad muy interna. Beastars es una obra en la que pone ojo a un protagonista de un carácter muy débil, el cual es un gran lobo gris, el cual lleva a su pesar la carga de ser virgen, de no ser socialmente aceptado y por todos ser temido. Porque en este mundo existe el mal, existe el crimen, y el crimen más atroz es la devoración. Vivimos en este mundo lleno de animales, lleno de bestias que fingen ser personas cautas, ser personas normales e indefensas, pero quizá aquello oculte la mayor bestia que nuestros corazones podamos imaginar. Este mundo se divide en dos clasificaciones que son dadas por nacer, y estas son dos características naturales, las cuales te separarán totalmente de los otros que no pertenecen a tu categoría. Me refiero a los carnívoros y herbívoros. Ya sea cual sea tu propia naturaleza, no la podrás cambiar nunca. Un oso siempre será un oso, y quizá aquel oso quisiera dedicarse a ser un peluquero, pero ¿acaso dejarías que una bestia de 2 metros, siendo tan inmensa, siendo tan pesada, hiciera lo que quisiera con tu cabello, con un arma cortopunzante? Ciertamente es un peligro del cual no podemos ser ajenos. Es el elefante en la habitación del cual alguien tiene que hacerse cargo. Quizá este es el obstáculo más grande que podrías tener en tu vida, que ni siquiera puedes dedicarte a lo que te gusta, porque el mundo prefiere a ciertos animales en ciertos trabajos. Si eres una vaca, produciendo leche. Si eres una gallina,
siempre tendrás trabajo asegurado proporcionando huevos. Pero si eres un león, serás discriminado, porque eres grande, eres fuerte, eres una bestia la cual ha nacido para matar, para asesinar a los débiles herbívoros y desmembrar su carne sin ningún tipo de duelo. Si resultas ser un herbívoro, quizá pienses que estarías libre de toda discriminación, pero así como el mundo puede temer a personas por ser demasiado grandes, pueden discriminar a personas por ser demasiado pequeñas, por ser demasiado débiles. Porque, ¿cómo podría llegar una pequeña ovejita, tan débil y frágil, llegar a ser una persona importante dentro del mundo de los negocios? ¿Cómo podrías temer a su rango? Si solo demuestra debilidad, por más que grite, no deja de ser la presa. Y en Beastars, el 50% de la población es una presa andante. Existen diferentes maneras de ver a la sociedad de Beastars. Una de ellas, y la cual más me apasiona, es ver a los carnívoros como los hombres y a las mujeres como herbívoras. Obviamente, hay carnívoros mujeres y hay carnívoros hembras. Pero, a mi parecer, lo carnívoro es lo masculino y lo herbívoro es lo femenino. Y en este mundo siempre han existido hombres más femeninos que otros y mujeres más masculinas que otras. En este sentido, Beastars trata de una metáfora de la sociedad, de una analogía que trata de colocar casi de manera fábula a animales en un entorno humano, y lo logra muy bien. Muchas veces cuando vemos un asesinato en nuestro mundo humano, a veces los detalles, los pequeños detalles de los cuales otras personas ignorarían y se quedarían con la premisa inicial, pensarían que no son necesarios saber. Pero si te adentras en aquel aterrador mundo de las atrocidades que el humano ha podido concretar, te darás cuenta que no somos tan distintos a los animales y que quizá el propio ser humano es la bestia más grande y peligrosa que ha existido en nuestra tierra. No somos leones, no nacemos con garras, ni siquiera nacemos con músculos, pero tenemos el potencial humano, el potencial que en otras obras se relata como infinito, insuperable y de alguna manera aterrador. Podríamos vivir junto con vacas y caballos en plena centro de ciudad, pero no. Nuestra naturaleza nos obliga a tener el control de todo lo que poseemos y ostentar con aquello, luciendo todo tipo de lujos en nuestra ropa, en nuestra tecnología, incluso en nuestra manera de hablar. Queremos ser mejores, queremos ser diferentes, queremos destacar al resto y de alguna manera creer que somos diferentes. Por un puesto político, por un puesto de trabajo, por una cierta experiencia o incluso un estado físico espectacular. Queremos ser el dominante y nadie nunca ha deseado ser la presa. No cabe duda que tenemos un miedo a nuestra propia naturaleza. Vivimos en un mundo peligroso, el cual es dominado por nuestros instintos. Necesitamos una iglesia que instaure aquellos valores que nos permiten no destrozar nuestras vidas y la de otras personas. No robarás, no matarás. Son unos pocos de los mandamientos que tienen que regir nuestra vida, porque si aquellos delitos fueran legales, aquellos humanos que tan solo podrían ser representados por bestias, harían de esta vida un infierno. Vivimos en un mundo de fuertes y débiles, donde las mujeres muchas veces no se sienten
seguras caminando por la calle. En un mundo donde los hombres creen que aquellas manifestaciones feministas son estúpidas, porque podemos realmente ser iguales en derechos, pero nuestra naturaleza siempre nos va a diferenciar. Mujeres queriendo participar de igual manera en deportes junto a los hombres, siendo algo naturalmente imposible y biológicamente nefasto. Sabemos que los hombres siempre tendrán una ventaja física, desventajas y atributos, quizás de aquello se trate la vida. Podríamos hablar incluso de justicia y empezar a debatir si acaso es justo que aquel oso que quisiera ser peluquero es justo que no lo pueda hacer. Claramente no. Beastars trata del instinto natural del deseo sexual, el deseo que nos pide interactuar con el sexo opuesto. Pero se nos deja bien claro que en este mundo las hembras se pueden controlar. Nunca se vio a una hembra volverse loca, no al nivel de un hombre. Siempre este tipo de hembras que caían ante el deseo de la depredación eran personas inestables mentalmente, que sobresalían dentro de su género. Pero en hombres eran absolutamente todos aquellos que sean naturalmente carnívoros. Todo el mundo tenía deseos de comer carne, ya sea esta una simple casualidad o un deseo tan profundo que incluso te lleve a naturalizar el consumo de sangre de otra persona, lo cual en aquel mundo sería el equivalente al de nosotros usar esteroides. De alguna manera llena toda la necesidad que por dentro nuestro cuerpo pide. Todos quieren devorar a un herbívoro. Y en este mundo existe una diferencia que hay que dejarla bien clara. Que sí, para mí, Beastars es una analogía de hombres y mujeres en la cual el hombre no puede resistirse a abusar sexualmente de una mujer. Pero claro, no todos los hombres son incapaces de relacionarse con mujeres. Claro que no. También existen machos con novia, pero los cuales sí, si bien tienen controlado su deseo, no deja de existir. Quieren consumir carne. Tener una novia, claro, puede satisfacer sus deseos sexuales y aquello los logra mantener cuerdos. Pero este deseo natural siempre estará presente. Siempre será aquel demonio que te hará mirar de manera diferente a tus compañeros herbívoros, los cuales, de igual manera que otros carnívoros, siempre han estado allí contigo. Siempre han ido a clases juntos, pero nunca los verás como un igual. Siempre serán más débiles que tú. Y sabes que, si nadie te estuviera viendo, sabes muy bien que solo podrías comportarte como una bestia si pudieras satisfacer tus deseos de alguna manera. Y esto lo podemos ver en Bill, el gran tigre de Bengala, el cual, mientras está preparando su comida, unos fideos instantáneos, hirviendo agua, colocando sus fideos, y al intentar romper un huevo de este, nace un pequeño polluelo. Nadie se enteraría si este tigre devorase a este polluelo. No tendría ningún tipo de repercusión, y no podemos estar seguros. Si esto se replicase con alguna hembra, podría ser un trato igual. Me refiero, si este mismo tigre se quedase en un desierto junto con una herbívora, aquella herbívora podría contarlo al día siguiente. Aquella herbívora podría vivir para contar aquella anécdota, o simplemente está atrapada. Sabemos que no puede huir. Sabemos que ella físicamente es incapaz de defenderse. Y quizá esto sea la representación más fidedigna de nuestro mundo humano. Yo nací como hombre y siempre me he sentido cómodo en mi cuerpo, al igual que Bill. Quizá podríamos desear algún cambio, algún pequeño ajuste, aquello que mejore nuestras capacidades. Y esto no va solamente para cosas ilegales. Académicamente hablando, un perro siempre será más
inteligente que otros animales. Y esto se representa bien en la serie, ya que los 5 mejores estudiantes son perros. Y me pregunto si nuestra propia naturaleza puede definir nuestras vidas. ¿Dónde está aquel control el cual el propio ser humano ha luchado tener desde su propio nacimiento? ¿Qué podemos controlar? ¿Cómo podemos ser felices si nuestro cuerpo no es el indicado? Podríamos incluso creer en una religión y pensar que sea cual sea el cuerpo que tuviéramos, es precisamente el indicado. Si quieres creer esto, simplemente no te puedo culpar. Pero hay personas los cuales no tienen la bendición de la fe, que no podemos creer que un ser místico nos ha creado. Pero de igual manera, cuando estamos en las peores situaciones y nos encontramos a nosotros mismos con nuestra máxima debilidad, no podemos hacer otra cosa más que creer. Quizá eso nos haga hipócritas, pero finalmente solo somos personas que buscamos vivir en paz, y todo el mundo desearía vivir el camino más fácil de todos. Y en Beastars esto se representa con nuestro personaje protagonista. Legochi es un gran lobo gris, el cual es muy alto, ya que mide 1,87 m. Naturalmente, tiene mucha fuerza. Siempre ha sido visto como un ser peligroso. Todo el mundo el cual lo conoce sabe que es una persona tímida, que es una persona gentil, el cual siempre está allí para ayudar a todo aquel que lo necesite. Claro que los herbívoros siempre necesitarán más ayuda que los carnívoros. En nuestro mundo, inclusive es gracioso e incluso humillante que una mujer ayude a un hombre. Y claro que podría ver esta afirmación como algo falso y decir: aquel dueño de esas palabras nunca ha interactuado con una mujer real. Y no te culpo, porque pensar que el mundo puede tener gente más desgraciada que tú sería hacerte creer como superior, y nadie quiere ser el superior. Todos queremos ser la víctima, asimismo como todos queremos ser el protagonista. Y Legochi es el protagonista de una historia que trata del instinto natural, del instinto del carnívoro, de aquellos demonios que atormentan a Legochi cada día y llenándole la cabeza de pensamientos intrusivos, los cuales tratan de convencerlo para comer la carne de sus compañeros herbívoros. Sabemos muy bien que Legochi es buena persona y que jamás decidiría hacerle daño a sus compañeros. También, Legochi se caracteriza por ser un personaje abiertamente virgen. Pero este no es el caso de un incel el cual comete asesinato por un odio hacia el otro género. Para nada es ese tipo de historia. Porque Legochi es un hombre atractivo, es de alguna manera privilegiado. Pero a diferencia del gran tigre, Legochi no es feliz en su propio cuerpo. Y esto no es porque fuera transespecie, sino que la vida del lobo es bastante dura, ya que siempre es discriminado por ser un lobo. Todo el mundo teme de este lobo. Todo el mundo herbívoro teme a este lobo, porque teme que se lo pueda comer. Temen que de alguna manera sus vidas puedan peligrar si se quedasen a solas con este gran lobo. ¿Y quién le podría culpar? A la persona que piense de esta manera. Absolutamente nadie. Pero para Legochi, fuera de ser un escenario gracioso o la puerta para abusar de su cuerpo y su potencialidad para ser un chico popular, es solamente una carga la cual está obligado a cargar y no tiene otra opción. Es algo que lo tendrá que llevar toda la vida. Y podríamos creer que él podría sentirse entendido por otros de su misma especie. Pero la verdad es que no es así, porque Legochi es incluso diferente a los de su propia especie, porque él es un gran lobo gris. Es más alto que los demás lobos, es más fuerte que los otros lobos y es infinitamente más infeliz. Porque quizá los otros, inclusive de ser su misma raza, al no ser tan grandes, no
serían considerados igual de peligrosos. Pero absolutamente todos tuvieran el mismo sentimiento por los demás, de querer salvaguardar la vida de los demás, de no tener ninguna especie de mala intención. Pero la vida es injusta, y así como hay grandes animales los cuales no quisieran tener aquel cuerpo, de la misma manera hay animales más débiles que quisieran tener un cuerpo más grande. Lamentablemente estas cosas no pueden cambiar, y aunque hagas operaciones en tu cuerpo para alterar la visión de los demás que tienen contigo y tener un quizá rostro más amable, jamás vas a poder cambiar lo esencial, tu naturaleza y los demonios que siempre te pedirán consumir carne. Puedes esforzarte para suprimirlos, pero la verdad es que lejos de creer, al igual como creyeron todos los estudiantes jóvenes, pensar que todo esto se trata de hormonas alborotadas, las cuales en algún punto se van a normalizar. ¿Seremos nosotros bestias hormonales? De los cuales el tiempo hará la solución a nuestros problemas y logrará de alguna manera convertirnos en personas más calmadas. Quizá todo aquello que podamos pensar de una mujer es simplemente temporal, que en algún momento no las vamos a sexualizar, que un adulto sería incapaz de cometer un crimen en contra de una mujer. La verdad es que si fuera de esa manera, el mundo sería mucho más fácil para todos. Pero en este mundo, lejos de darnos un satisfactorio respuesta y darnos a entender que es simplemente cosa de tiempo, nos da algo muy diferente. Y es que no, todos estos deseos que tú tienes no se van a acabar, los vas a tener siempre contigo. El tiempo no será sanación, no te podrá quitar aquellos demonios que tienes en tu cabeza, porque eres un animal. Y nada de lo que tú esfuerces por hacer podrá quitar aquella naturaleza dentro de ti. Porque al pensar en devorar la carne de un animal y tener la posibilidad de hacerlo, por dentro te hace sentir una gran felicidad. No puedes escapar de tu instinto, no puedes escapar de tu personalidad. Quizás siempre te sientas inseguro al estar en un cuerpo el cual a tu parecer no te pertenece. Legochi en esta historia lucha por ser de alguna manera salvado, por de alguna manera lograr calmar a sus demonios y vivir una vida normal, pero un día se encuentra con una hembra, la cual cambiaría su vida para siempre. Una pequeña conejita enana, la cual se presenta en su vida, y Legochi, llevado por su naturaleza salvaje, sabiendo que es una persona con una vida, y así mismo como Legochi se siente ser un saco de hormonas, esta pequeña conejita puede sentirse como un saco de inseguridad, y allí podemos ver que Legochi, incapaz de controlarse, se siente tentado a cometer devoración. En este preciso momento, Legochi se encuentra a sí mismo junto con sus demonios más internos. Y claro, no lo podemos culpar. No podríamos creer que Legochi es el culpable de esta situación, porque él no pidió ser un lobo. Pero sí, si decidiese asesinar a esta coneja para comérsela, sería totalmente culpable, al no saber controlar sus instintos. Día a día, ya sea cual sea la carga que nos haya tocado llevar, llegamos a tener pensamientos intrusivos, los cuales dan una falsa solución a nuestros problemas. Tener un jefe el cual nos trate mal, un compañero de trabajo el cual nos moleste, o un compañero de clase el cual haga nuestra vida imposible. Claro que aquello de pensar en asesinar a esa persona podría resultar en una liberación, en un sentimiento de paz, pero claro, estaríamos hablando de que nosotros somos una víctima que se convierte en victimario. Pero en este caso, la conejita no había hecho nada malo y estaba a merced de un carnívoro grande, el cual él tiene todo el control en la situación. Y no existe universo
ni razón ni solución a este dilema. Toda la vida de esta coneja está puesta en manos de este lobo. Si este gran lobo decidiera comérsela y no dejar ningún tipo de rastro, la vida de esta coneja quedaría hasta ahí en ese momento. No puede negociar, no puede pedir piedad, porque incluso sus propios instintos le dicen que ha llegado la hora, que se deje comer, pero como toda persona no quiere que su vida se acabe. Y es hora de hablar de Haru, la pequeña conejita enana. Habíamos hablado antes que hay distintos tipos de animales. Animales fuertes y animales débiles. Pero en este caso tendríamos que hablar de animales incluso más débiles. De animales incluso más débiles de los que podrían pasar por nuestra mente en primer lugar. Porque una cosa es haber tenido la mala suerte de nacer como un conejo. Peor suerte tendrías en haber nacido en el cuerpo de una coneja. Y ya tendrías que ser un verdadero desafortunado si tuvieras que vivir en el cuerpo de una coneja enana, la cual es más débil incluso que otras conejas. Y como tal, gracias a su naturaleza femenina, siempre será un objeto a la visión de cualquier macho. Y al ser incluso esta más hermosa que las demás, por ser totalmente blanca, lo cual, a mi parecer, en la vida real sería representado como una persona totalmente rubia y no como una persona albina, ya que quizá en algunos casos no suele embellecer al humano. Esta coneja sabemos muy bien que no es culpable de haber nacido como una coneja enana y que de alguna manera tiene que encontrar una respuesta a su naturaleza, una forma de sentirse protegida, y como muestra la naturaleza humana, ella tendrá que encontrar la manera de tener el control en al menos un aspecto de la vida, ya que en todos los demás se sentirá débil, se sentirá menos, ya que nunca será vista de igual manera que los demás. Siempre tendrá que ser Haru, la conejita enana, la cual siempre los machos la verán como un objeto sexual gracias a su atractivo físico. Pero ¿quién conoce a Haru? ¿Quién sabe quién es? Porque de Legochi se nos deja claro que es una buena persona, pero absolutamente nadie conoce a Haru y solo conocen rumores de esta misma. Rumores que la tratan como una puta. Rumores que no la dejan muy bien parada. Rumores que llevan a pensar que Haru es una chica fácil. Y quizá la realidad no esté muy lejos de aquello. Haru, entendiendo su naturaleza, logra entender que nada va a cambiarlo. Que siempre tendrá que ser una conejita enana, por más que ella no quiera, por más que ella quisiera ser otra cosa, no puede, está obligada a vivir la vida de una coneja enana. Quizá en este sentido podríamos llegar a pensar que ella de manera natural podría aumentar su seguridad y vivir su vida sin importar el que dirán. Lamentablemente estamos hablando de personas que no tienen total capacidad para tomar ese tipo de soluciones tan adultas, porque estamos hablando de adolescentes, de personas las cuales están en una etapa de desarrollo muy importante, en la cual todos son juzgados por su atractivo físico o por sus logros, sus habilidades que destacan sobre a los demás y de notar aquellos defectos que te hacen inferior a otros. Haru, entendiendo que siempre será inferior a los demás y que todo macho la verá de una manera despectiva, que se ofrecerá a ayudarla simplemente porque ve que es imposible que esta coneja haga solución a grandes problemas siendo ella misma una coneja enana, siendo una persona muy débil y obviamente siendo una chica bastante atractiva, la cual todo hombre haría lo que sea por ella para conseguir su aprobación y lograr enamorarla. Pues Haru entiende muy bien esto, entiende muy bien su naturaleza y logra llegar a la conclusión de que en al menos un punto de su vida ella tendrá el total control. Y este es en el mundo sexual. En el ámbito sexual
Haru es igual al hombre. Incluso ella puede ser incluso superior, ya que seguramente el hombre sea virgen y ella una total experta, ya que todos los estudiantes deben pertenecer a un club, ya sea un club de boxeo, club de baloncesto, club de teatro o en este caso el club de jardinería, donde Haru es la única miembro. En este club se les deja una cama, quizá para descansar de haber trabajado tanto con las plantas o simplemente por capricho de Haru, ya que al esta ser la única miembro podría personalizar este espacio de la manera que más le guste. Y claro está que Haru ocupa esta cama para llevar a cabo sus arrebatos sexuales. Cada vez que un hombre se le acercaba para cumplirle algún favor o incluso para coquetearla, Haru se sentía inmensamente inferior y quería demostrar a este macho y al mundo que ella no es ninguna conejita inocente, que ella puede ser incluso temida, ya que los rumores hablan de una coneja perversa, de una coneja poderosa, de una coneja que puede agarrar a cualquier virgen y cambiarlo absolutamente. Imagina el poder del cual Haru se puede sentir poseedora en el ámbito sexual. Podrías creer que aquello no es lo más inteligente, que aquello no es lo más maduro, pero te recuerdo que estamos hablando de personajes adolescentes y es normal llegar a una respuesta tan ilógica y poco útil. Claro que sí. De hecho, la misma Haru lo entiende de esta manera, ya que ella misma, al pasar a la universidad un año después, deja este tipo de conductas. Entiende que realmente no le favorecen, que de alguna manera no la van a llevar a ningún buen puerto. Y Haru, estando enamorada de Legoshi, le es fiel en un amor totalmente limpio, totalmente sano, que se construye no en base a un deseo sexual, sino que al cariño, a la confianza que otros nada más podrían soñar. Claro que podrías pensar que Haru no es una buena pareja, porque claro, a nuestra mirada masculina, ella está manchada, ella es impura y hay muchas mujeres con un pasado sexual más limpio que ella. Pero asimismo, como nosotros podemos ver a Haru como una mala mujer, nosotros debiéramos saber entender que una mujer nos catalogase como malos hombres. Muchas veces nuestra excusa suele ser: esa mujer es mala porque se fija en otras cosas y no en los sentimientos, porque yo tengo sentimientos muy bonitos y ella no se fija en mí pese a tener estos sentimientos. Pues debieras entender que cualquiera pudiera tener esos sentimientos, pero no todos pudieran tener los abdominales del más popular del salón. Y volveríamos al debate inicial y hacia dónde nos llevaría. ¿Este mundo es justo? ¿Es injusto? Pues de alguna manera aquellos hombres se esfuerzan más que tú. Y de igual manera, otras mujeres son más inteligentes que Haru y lograron entender su inseguridad y sobrellevarla con otro tipo de pasatiempos que no manchase su integridad física y estatus personal. Si habláramos de otro personaje, hablaríamos de Sebun, una pequeña oveja, la cual siempre se ha sentido insegura, ya que ella sabe, como una persona adulta entrada en el mundo de los negocios, en una empresa de venta de zapatos, ella, pese a tener un buen cargo, pese a ser una buena trabajadora, sigue siendo una pequeña oveja. Sigue siendo débil, sigue siendo una oveja. Y son cosas que ella entiende y sabe muy bien que nunca podrá cambiar. De esta manera, ella, al igual que Haru, tendría que encontrar una manera de tener el control. Y Sebun estaba totalmente en contra de vivir con miedo. ¿Por qué habría que vivir con miedo siendo que ella no es culpable de nada? ¿Por qué tendría que sentir miedo de que alguien la matase si ella no ha hecho nada malo? ¿Ella permitiría acaso que los demás la vieran como débil? ¿Que los demás animales pudieran sentir su terror, su miedo al andar por las calles? Pues claro que no. Es por eso que Sebun
tomaría las riendas de su vida y no se dejaría amedrentar. Ella no sería vista en menos por nadie. Y en este mundo existen dos tipos de vagones de metro. Uno dedicado a herbívoros, para que se sientan más seguros, y otro dedicado a carnívoros. Es importante que exista esta diferencia natural, ya que el crimen está a la orden del día. En un mundo normal podríamos entender que no todo el mundo es malo, que realmente la persona que pueda cometer un delito tiene que ser una persona intrínsecamente mala. Pero en el mundo de Beastars, cualquiera puede convertirse en el malo de la situación, porque todos viven con este instinto que obligatoriamente se convertiría en un delito, en un crimen que arruinaría tu vida para siempre, alejándote de toda libertad. Pero los instintos no entienden de leyes, y mucho menos de razón. En este sentido, Zebun está obligada a cada día viajar a su trabajo en el vagón de las presas, en el vagón de los herbívoros, en el cual todo el mundo ha aceptado viajar, ya que es más seguro, y sería irracional viajar en el otro vagón. Pero los demás se dejan controlar la vida por el miedo, y Zebun no iba a permitir que otros controlen su vida. De esta manera, Zebun, lejos de todo pensamiento natural, ella no viajaría en el vagón de las presas. Pese al no entendimiento de los demás animales, ella permanecería cada día viajando en el vagón de los carnívoros, atentando así con su vida. Porque Zebun no puede elegir ser otro animal, pero si ha de tener que vivir como una oveja, ella no ha de vivir con miedo. De esta manera, quiero que entiendan Beastars como la obra que es, la cual es un espejo a la realidad, la cual, lejos de ser una obra pasajera, para algunos podría convertirse en una obra que marcase totalmente por el resto de sus vidas. Y este es mi caso, porque yo, al igual que Legochi, fui débil e inseguro y fuerte para algunos en ambos tipos de ver, ya sea físico o mental. Me vi sobrepasado en situaciones igual que Legochi, pero de alguna manera se llega a una solución, porque la vida merece ser vivida. Discriminar daña a las personas e incluso pueden llegar a atentar contra sus vidas, arrebatándoselas simplemente por una burla. Vivir con miedo siempre será un infierno en vida. Y hay personas que, lejos de tener el valor para anteponerse a este tipo de situaciones, simplemente se rinden. Y Beastars, para mí, es una obra que, lejos de ser plana, puede ser una de las obras más trascendentes que he visto. Y la decisión de verla como una obra simple o una obra compleja siempre estará en tus manos. Puedes tener un diamante enfrente de ti y verlo como una piedra preciosa. Puedes tener un diamante enfrente de ti y verlo como una piedra preciosa, o verlo como una roca sin valor. Y al igual que tu vida, esperemos que entiendas que tú eres el dueño total de esta y nadie más puede decidir sobre tu vida. Los instintos siempre estarán allí para guiarte, pero solo tú deberás elegir el camino correcto. No seas una bestia. Sé feliz.